Voy a hablar sobre la guerra actual de la República Democrática del Congo, un doloroso conflicto que ha durado por más de 2 décadas y que, a pesar de que sigue siendo una de las crisis más graves del mundo, no hay mucha exposición, donde se evidencia la debilidad y fractura política, más que todo en el estado de este país, y cómo el conflicto y la violencia ha perdurado a lo largo de los años. Conflicto donde se ha generado por riquezas de este país, por un estado débil y conflictos étnicos históricos entre comunidades locales. Voy a analizar cómo empezó, qué factores la mantienen viva, quiénes están involucrados en esta guerra y cuáles son sus consecuencias para la población que se encuentra en el medio de este conflicto. Como introducción general, la República Democrática del Congo, que vamos a verla repetidamente como RDC, su abreviatura, viene siendo uno de los conflictos más prolongados y mortales del mundo contemporáneo. Eso quiere decir que, aunque oficialmente las guerras del Congo, que ahorita veremos más adelante, terminaron en 2003, este país continúa sumido en una violencia que pareciera que no va a terminar. En 2025, el año actual en el que estamos, el conflicto ha escalado nuevamente, afectando principalmente provincias de Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri. Para comenzar, necesitamos un contexto histórico y las raíces de este conflicto, lo que ha venido evolucionando o modificándose, pero manteniéndose esta violencia a lo largo del tiempo. Podemos comenzar con el genocidio de Ruanda, que fue de aproximadamente 4 años, empezó en 1994, el cual se originó en Ruanda, donde sucedió uno de los genocidios más brutales en la historia moderna. También tenemos que hablar sobre las guerras del Congo. Estas guerras estuvieron desde 1996 hasta 2003. Se conocen también como la Guerra Mundial Africana, donde fue el centro de un extenso conflicto en el que los grupos armados luchaban por el control del cobre, cobalto, litio y oro, dejando a más de 6 millones de víctimas mortales. Esto se divide en dos guerras. La primera guerra del Congo fue desde 1996 a 1997, donde Ruanda y Uganda se unieron para apoyar a Laurent Desiré Kabila para revocar a Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko fue el primer y último presidente de la República de Zaire y Laurent Desiré fue quien se desempeñó como presidente de la República Democrática del Congo desde 1997 hasta su asesinato en 2001. Por otro lado, la Segunda Guerra del Congo, que estuvo en un periodo de 1998 hasta 2003, involucró a más de 9 países africanos. Se estima que murieron más de 5 millones de personas y, aunque se firmaron acuerdos de paz en 2003, el este de este país nunca se estabilizó. Ahora hablemos del M23 o el Movimiento 23 de Marzo, que es el actor principal del conflicto actual. Este movimiento, o el M23, nace en 2012 como el heredero de una serie de milicias locales de la etnia Tutsi, surgidas desde el principio de las décadas de la década de los 90 en el este de la República Democrática del Congo. En 2009 acuerdan con el gobierno renunciar a las armas e integrarse en las Fuerzas Armadas congolesas. El grupo toma este nombre por la fecha en la que firma un acuerdo entre el antiguo movimiento político militar CNDP y el gobierno congoleño el 23 de marzo del 2009. Ahora miremos cómo está el panorama actual. Ya conociendo lo que es el M23, este movimiento en enero del año actual, 2025, tomó el control de dos ciudades principales, Goma, que es la capital de la provincia de Kivu del Norte, y también de Bukavu, que es la capital de Kivu del Sur. También tomaron el control de provincias de alrededor, por lo que se negaron al conflicto, digamos que eran como regiones pasivas, pero por ejemplo en Goma
también se encuentra una sede de ONG internacionales e instituciones de las Naciones Unidas. Tras, eh, tras el lapso de 5 días de combates entre el ejército congoleño y el M23, en la ciudad de Goma murieron aproximadamente 3.000 personas y esto es devastador. Ya a este punto podemos empezar a hablar sobre la crisis humanitaria que se ha venido presentando en el este de la República Democrática del Congo. Podemos empezar en que la ofensiva ha causado al menos 7.000 víctimas mortales desde finales de enero de este año 2025 y ha provocado el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas, elevando 7 millones la cifra de población desplazada en el país a finales del año pasado del 2024. Debido a los combates entre los rebeldes y el ejército, 400.000 personas han sido desplazadas desde el inicio del año en un país que ya tenía 5,6 millones de desplazados internos. Según la Agencia de la ONU para Refugiados, el ACNUR, más de 25 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en el Congo. Pero eso no es todo. También hay muchísimas violaciones de los derechos humanos. Todas las partes del conflicto han cometido graves violaciones de los derechos humanos y la violencia sexual ha sido utilizada como arma de guerra. Cada día hay asesinatos, violaciones, robos y secuestros, según testimonios de investigadores congoleños. Ruanda, por otra parte, que es uno de los países fronterizos de la República Democrática del Congo, eh, parece ser que es uno de los países que apoya al M23, porque funcionarios congoleños como miembros de la ONU y potencias occidentales han acusado a Ruanda de alimentar el conflicto al desplegar miles de sus propias tropas y armas pesadas en la República Democrática del Congo, en apoyo al M23. De acuerdo con estimaciones de la ONU, en la República Democrática del Congo, al menos 4.000 soldados que se encuentran en el M23 son ruandenses. Esto ha causado una crisis diplomática entre ambos países. Kinshasa acusa a Ruanda de haberle declarado la guerra para apropiarse de sus minerales y Kigali, por otro lado, que nunca ha admitido el apoyo del M23, replica que mantiene una postura defensiva ante la grave amenaza para su seguridad que suponen los combates. Parte de la estrategia del M23 es la toma de ciudades estratégicas para tener el control de las minas que poseen estos minerales. Según un informe de la ONU, desde que se apoderó de las minas de coltán de Rubaya en abril de 2024, el M23 ha impuesto gravámenes al comercio y el transporte mensual de 120 toneladas de coltán, lo que ha generado al menos $800.000 al mes. Estos son cifras altísimas y hay que entender que estos minerales pues son muy codiciados. Por ejemplo, por parte de China, ha sido uno de los inversores en el país, alcanzando porcentaje de hasta 80% en las participaciones en las minas de República Democrática del Congo. Entonces así podemos evidenciar que la abundancia de recursos minerales como el coltán o el cobalto en el este de este país atrae a grupos armados y alimenta el conflicto que produce un fenómeno conocido como la maldición de los recursos. Y a pesar de esto, se evidencia una pobreza extrema en el este de este país porque a pesar de esto, de contar con estos recursos naturales, la República Democrática del Congo es uno de los países más pobres del mundo, con una gran parte de su población viviendo con ingresos muy bajos. E incluso se ha evidenciado que utilizan niños para ir a las minas y son explotados físicamente, niños que por temas de la guerra, la guerra ha destruido escuelas, hospitales, entre otras instituciones o sedes, los niños ya no tienen acceso ni a alimentación adecuada, ni a educación, ni siquiera tienen acceso a la salud, están viviendo una pobreza extrema,
hambre aguda, son explotados para que vayan a las minas y les pagan casi nada. Ahora, a nivel internacional, ¿cómo se ha procurado dar el cese a esta guerra o cómo se ha intentado intervenir en esta guerra? Por una parte está el proceso de Luanda-Angola, que fracasó, donde las iniciativas diplomáticas regionales lideradas por Angola en nombre de la Unión Africana han fracasado en su intento de frenar el avance del grupo armado. Angola se retiró en marzo de este año en su rol como mediador después de varios intentos de resolver los combates que están ocurriendo en el este de la República Democrática del Congo. Por otro lado, hay una intervención de Estados Unidos y Qatar que está ocurriendo en este actual año 2025, donde en junio, en una ceremonia con el presidente actual Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio en Washington, los ministros de Relaciones Exteriores del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo de paz. El acuerdo menciona que para lograr el cese de hostilidades, la FDLR deberán ser neutralizadas por el Congo y Ruanda debe retirarse de la República Democrática del Congo. Ya para finalizar y como conclusión personal, el ya tener una vista general y específica de lo que está pasando actualmente en la República Democrática del Congo, y no solo eso, sino que es un conflicto que ha perdurado y se ha extendido por más de 2 décadas, sí pues me hace entender una vez más el hecho de que pues el continente de África ha sido uno de los lugares más explotados en el mundo, pero asimismo también ha sido uno de los más olvidados porque se habla mucho de lo que es la poca exposición que tiene esta guerra. Poco se sabe ya mediáticamente de lo que está pasando actualmente en el Congo. Y es bastante doloroso porque a la final esta guerra, su principal motor pues son los intereses económicos y cómo explotar los minerales que se encuentran en este país. Principalmente por parte de Ruanda, también presuntamente dicen que Estados Unidos está detrás apoyando a Ruanda y el M23 en este conflicto, pues precisamente para tener acceso también a estos minerales, más que todo el cobalto y el coltán, que son los principales eh, recursos para generar armas, también para generar tecnología moderna como lo son computadores, smartphones o incluso carros eléctricos. Entonces esto también a la final pues es algunos acuerdos de paz, pero más que todo relacionado a intereses pues económicos, más allá de los intereses y el bienestar de la población que ha venido siendo afectada y que es básicamente las principales víctimas de este conflicto. Y pues es bastante doloroso, digamos que esto me deja un dolor inmenso el tener acceso o pues ya más conocimiento sobre esta guerra y la poca probabilidad que haya una pronta solución. Deberán ser neutralizadas por el Congo y Ruanda debe retirarse de la República Democrática del Congo.